Uno de nuestros retos de futuro es reducir el impacto medioambiental en el transporte. Para ello, debemos implantar medidas que favorezcan el transporte sostenible. La contaminación del aire urbano es un problema grave en la mayoría de grandes ciudades. La OMS marca los límites seguros en los 20 microgramos y el promedio anual de ciudades como París es casi de 40 microgramos, mientras que Madrid o Barcelona superan los 20 microgramos. Hay casos extremos como Pekín, que ha llegado a superar los 300 microgramos. Hoy os voy a hablar de 4 alternativas al coche para movernos por la ciudad. Parece obvio, pero muchas personas cogen el coche para trayectos cortos que podrían hacer andando. El coche privado representa el 15% de toda la energía consumida en España. Ir en coche consume 5 veces más por kilómetro y pasajero que si utilizamos el transporte público. La gran mayoría de las ciudades están muy bien preparadas para la movilidad de las bicicletas. En países como Holanda o Dinamarca, casi el 50% de los desplazamientos se hacen en bici, mientras que en España no deja de subir la cifra. En 2019, casi la mitad de los españoles utilizaron la bicicleta con alguna frecuencia. Este tipo de vehículos emiten menos CO2 en la atmósfera, reducen la contaminación acústica y mejoran la calidad del aire. Si queréis saber más sobre el transporte sostenible, no olvidéis visitar el blog de Vida Caixa y seguirme en mis redes sociales.